Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Instituto Nacional de Salud, a su serie de webinarios. Continuamos con un módulo de mucha relevancia sobre la resistencia antimicrobiana en salud y su interrelación con el humano y el medio ambiente, que nos permite a través de esta vía compartir conocimientos de suma importancia para el desarrollo y comprensión de este fenómeno que afecta a todos los países. Ya hemos realizado 3 webinarios de este módulo. El primero, el rol del Laboratorio Nacional de Salud Pública en la detección de la resistencia antimicrobiana. El segundo fue sobre Neisseria meningitidis, multidrogo resistente en El Salvador. Y el tercero, resistencia antimicrobiana en la región de las Américas. Esta tarde tengo el gusto de presentarles al doctor Héctor Manuel Ramos, quien impartirá el webinario Epidemiología y resistencia bacteriana a los antibióticos. El doctor Ramos es graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, de doctorado en medicina, tiene una especialidad en medicina interna del Hospital Nacional Sacamil. Además, es magíster en epidemiología del CDC de Atlanta, sede UNAM, Nicaragua. Tiene entrenamiento especializado en enfermedades tropicales en la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Además, es fellow en docencia de medicina familiar formado en Baylor College of Medicine de la Universidad de Texas. En su experiencia laboral, el doctor Ramos fungió como jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. Fue jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Es docente de maestría en investigación, maestría en salud pública y epidemiología. Es docente también en el programa de especialidades del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Sacamil. Actualmente el doctor Ramos es jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Tiene además múltiples publicaciones en revistas indexadas internacionales y ha colaborado en la elaboración de capítulos de libros de texto sobre epidemiología de enfermedades infecciosas para la Organización Panamericana de la Salud. A los participantes les solicito que puedan hacer sus preguntas y comentarios a través del chat y al finalizar se las haremos llegar al doctor Ramos, quien irá respondiendo a cada una de sus inquietudes. Doctor Ramos, bienvenido. Este espacio es suyo. Bueno, muchísimas gracias por invitar a este humilde servidor y pues primero que nada agradecer al Instituto Nacional de Salud y obviamente al Ministerio pues que está haciendo una gestión brillante de toda esta tecnología y conocimiento y qué bueno pues que se le da importancia a este tema que como van a ver dentro de un momento, esto es la pandemia anunciada de la resistencia bacteriana que es una preocupación a nivel mundial. Entonces vamos a platicar esta tarde sobre este tema precisamente y van a ver la importancia enorme que tiene la resistencia bacteriana para el futuro de la salud del mundo entero. Entonces, lo primero que debemos de tener conciencia en este tema es, si vamos a hablar de resistencia bacteriana, tenemos que tener un punto de partida y el punto de partida obviamente tiene que ser la vigilancia misma. Y esta vigilancia nace de 4 pilares, del cual el primero es precisamente el priorizar o seleccionar los eventos de más importancia y ya vamos a ver cómo este de la resistencia definitivamente merece toda la atención que se debe. El segundo es que esta vigilancia debe partir de definiciones de caso y tener medios diagnósticos estandarizados para que todos hablemos el mismo idioma, todos midamos lo mismo y todos concluyamos lo mismo. Debe acompañarse asimismo de un sistema de colecta de información que también esté estandarizado, que sea oportuno, que sea completo y al mismo tiempo que pueda ser cambiable de acuerdo a las necesidades que van apareciendo. Y por último, este análisis debe de ser divulgado para que se tomen decisiones a la luz de la evidencia precisamente que se va encontrando. Bueno, esta vigilancia epidemiológica debe ser de una manera integradora. ¿Por qué razón? Porque esta vigilancia debe de tener la participación de varias disciplinas en los diferentes ámbitos y escenarios en los que se está moviendo, pues que es algo cambiante y a veces novedoso. Si no vean, hace 4 años nadie sabía del COVID-19 y ahora pues miren todo lo que hizo.
Hace 10 años nadie sabía del chikungunya y el Zika, y mira ahora todo lo que sabemos y lo que nos falta por saber de todo esto. Y ahora se agrega un nuevo enfoque que lo vamos a ver un poquito al final de la presentación, que es precisamente la participación ya de lo que es la salud animal, el impacto medioambiental y los componentes clásicos de la vigilancia epidemiológica que ya conocíamos, pero que ya implica vigilancia comunitaria, comunicación social, la importantísima labor de laboratorio y la atención precisamente al paciente, que también es pero muy cambiante. Entonces, si vamos a hablar de los criterios de priorización, y ahí donde lo vamos a ver, por favor, a partir de este momento, todo es a la luz de la resistencia antibacteriana, el primero es obviamente impactante, porque si hay infecciones y cada vez son más resistentes a los antibióticos y cada vez son más severas, obviamente van a tener impacto en el ausentismo laboral y escolar, porque vamos a tener más personas enfermas y por más tiempo. El segundo, carga los servicios de salud, por supuesto. Si usted tiene una persona con infecciones resistentes, eso va a meritar uso de medicamentos más caros, precisamente la mayoría son de uso parenteral, lo que indica que debe ser ingresado, y estos ingresos tienden a prolongarse más, y esto obviamente va a impactar como una carga a los servicios de salud en cuanto a costos. El siguiente es la cronicidad o secuelas, y obviamente una infección nosocomial, en este caso, como se le llamaba antiguamente, ahora se le llama infecciones asociadas a la atención sanitaria, también tienen más severidad y obviamente pueden tener más letalidad, que es el siguiente ítem. La tasa de letalidad se nos va a disparar y obviamente las infecciones pues van de la mano con eso. Entre más severidad, obviamente el chance de morir es mucho mayor. Y el quinto es la proporción que requieren acciones en salud pública. Y definitivamente, y ya van a ver en las diapositivas que siguen en esta presentación, cómo viene el trabajo para abordar esta situación desde el público, desde la persona que no tiene ni idea de qué es la resistencia antibacteriana y que pasa en nuestro consultorio y le prescribimos algo, desde la educación de esa persona hasta el que está desarrollando nuevas drogas, tiene que tener conciencia de una serie de ítems. Otro criterio importante que se tome en cuenta para decidir si esto tiene o no impacto en salud pública es la tendencia secular. Es decir, si yo encuentro que a lo largo del tiempo hay una concentración de los casos. Eso significa, por ejemplo, como las abuelitas decían, el mal de mayo, hay más diarreas en mayo, sabemos que son las lluvias, son las diarreas bacterianas, y uno piensa más en diarreas en ese tiempo. Pero en el caso de las infecciones resistentes, estas no tienen una tendencia secular. ¿A dónde? Donde esto se vuelve terrible. Significa que usted esperaría que estas ocurran a lo largo de todo el año. O sea que tiene que estar preparado en todo momento para la aparición de estas. Atención pública, por supuesto, es encabezado de periódicos de primera plana, ha sido encabezado en varios periódicos internacionales. La aparición de nuevas bacterias, y han oído ustedes aquello como la bacteria come carne y cosas así, pues que la prensa le da algún matiz extraño, pero que sí, definitivamente requiere toda la atención. Posibilidades de prevención, por supuesto. El lavado de manos que tanto nos ha costado y ahora por la causa del COVID lo hemos tenido que adoptar, pues si otras medidas siguen siendo importantes y es posible utilizarlas para prevenirlas. Incidencia y enfermos asintomáticos, bueno, aquí hay una situación un poco interesante con algunos gérmenes como el Acinetobacter baumannii, que uno puede colonizarse y ser precisamente un dispersor de esta bacteria. Entonces sí puede suceder esto. Y por último, las posibilidades y necesidades de tratamiento, que lo van a ver más adelante, como en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo, los antibióticos son cada vez más escasos y la resistencia aparece más pronto después de su descubrimiento y su utilización. Entonces, aquí es donde hay un punto de pivote. Hubo un divorcio en algún momento de la historia que no sé por qué se dio, en el cual toda la parte de atención de salud pública y epidemiología se separó un poco de la medicina clínica pura y en realidad pues somos un mismo equipo. Entonces usted va a ver que en realidad esto tendría que trabajarse en equipo, porque entran herramientas de bioestadística, porque la evidencia tiene que ser medida pues a través de un montón de métodos que todos conocemos. También sometida a pruebas diagnósticas, aquí entran en juego todo aquello de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, razones de verosimilitud, etcétera, una cantidad de términos. Todo esto medido a la luz de ensayos clínicos bien elaborados y con una metodología plausible y con toda digamos, el rigor científico. Y esto nos va a ir a impactar en estudios de supervivencia, porque aquí usted puede predecir si un paciente con X o Y infección, en cuánto le va a impactar la posibilidad de que este paciente salga o no adelante.
Aquí entramos al terreno de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, las IAS, porque es donde más se está viendo la resistencia y donde la vemos de primera línea, pero no descuidemos que fuera del hospital también hay circulando bacterias que también se vuelven resistentes y son un problema a la hora del paciente ambulatorio, porque viene este ítem que está ahora en amarillo, lo ven ustedes un poco magnificado, que es el que nos vamos a centrar de aquí en adelante, que es hablar precisamente de la resistencia. Ojalá se pudiese hacer con esto modelización matemática. Esto es todo un reto. Personalmente es una de las áreas en las que yo más me muevo, en crear modelos predictivos, pero en esto pues es muy complicado. Realmente pues hasta ahorita nadie ha logrado hacer una modelización de predicción de decir, esperamos que las infecciones vayan a este o este otro rumbo. Y obviamente todo lo que se encuentre y tenga el rigor científico debería ser publicado. Fíjense que aquí en el instituto tienen una belleza de revista alerta y creo que valdría la pena pues retomar esa oportunidad que se tiene de tener una revista indexada donde se puede publicar pues material de muy buena calidad. Bueno, entonces, con todo esto, partamos entonces hablando que la resistencia bacteriana, y esto lo dicen la mayoría de textos, es aquella capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos, que ya sea que tengan el efecto de eliminarlas, llámense bactericidas, o de controlarlas, llámense bacteriostáticos. Pero puede haber también resistencia múltiple o múltiple resistencia cuando una bacteria se vuelve resistente a varios antimicrobianos al mismo tiempo, que es lo que generalmente ocurre. Y a la vez puede haber resistencia cruzada, donde una bacteria que originalmente tenía resistencia a una, aparece de pronto a otra que no tiene ningún sentido que ocurra, pero pues igual se da. En esta resistencia se va perdiendo la sensibilidad del microorganismo a un medicamento al cual originalmente era susceptible. Y hay historias trágicas que las hemos visto, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, el gonococo, que en un inicio eran sensibles a un montón de antibióticos y ahora todo el mundo habla de cepas multiresistentes y panresistentes inclusive a los antibióticos. También puede haber un cambio permanente en el material genético de la bacteria que se transmite a las siguientes generaciones. Y otra premisa que debemos de tener en cuenta es que cualquier microorganismo puede desarrollar resistencia a los antimicrobianos. Y este fenómeno pues se ha visto más estudiado específicamente en las bacterias, aunque también ocurre en hongos. Puede darse a través de dos mecanismos generales, los mecanismos genéticos y los mecanismos bioquímicos. Si hablamos primeramente de los genéticos, hay tres formas. La primera es la que se conoce como transducción, y en esta un virus que se llama bacteriófago se encarga de llevar ADN extracromosomal bacteriano de una bacteria a otra. El segundo es el que se conoce como transformación, en la cual las bacterias de alguna manera incorporan ADN del medio ambiente y estos genes incorporados tienen la codificación que los convierte en resistentes. Y la tercera es en la de conjugación, en la cual hay un pasaje de material genético de una bacteria resistente a una sensible a través de un pili sexual, como que fuera una pajilla, si se le quiere llamar. Estos cambios bioquímicos, cuando ocurren, que es el otro mecanismo, pueden suceder por tres formas, ya sea cambios en el sitio de acción del antimicrobiano, o sea, estamos hablando de que cambia el receptor, y acuérdense que esto es como una llave y cerradura, si cambia la combinación de la chapa, la llave ya no va a entrar. Parecido sucede con los antibióticos, si cambia el receptor, su estructura, ya el antimicrobiano no es capaz de hacer lo que originalmente hacía. El segundo mecanismo es la producción de enzimas que van a, de alguna forma, a transformar la molécula del antibiótico y la inactivan, ya no hace la acción que se esperaba. Y la tercera es la disminución en la captación del antimicrobiano por parte del microorganismo. En esta figura, vean ustedes, a la izquierda de su pantalla aparecen los diferentes antibióticos, familias de antibióticos y los mecanismos de acción generales que tienen, que van desde daño a la pared celular, síntesis en el material genético, síntesis de folatos, específicamente a la membrana celular o a la síntesis proteica en diferentes unidades ribosomales. Y a la par, es decir, a la derecha de su pantalla, vean ustedes que ya existen mecanismos ya reconocidos de resistencia a través de los cuales esas moléculas son rechazadas por el microorganismo, ya sea por bombas de flujo o alteración de la permeabilidad, por protección del receptor para que ya no sea alcanzado por el antibiótico, modificación del receptor
o por inactivación enzimática directa, como el caso de los betalactámicos con la producción de las betalactamasas, que ya vamos a hablar más adelante del lío que esto ha producido. Ahora, en general, sí hay causas que están identificadas. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que todo ser vivo se defiende y la resistencia bacteriana es per se un mecanismo natural de defensa de los microorganismos ante las injurias a los que se enfrentan. Y lamentablemente, y lo tendré que decir así sin anestesia, una prescripción incorrecta es una de las principales causas de resistencia. ¿Por qué? Porque hay un uso de un determinado medicamento en una enfermedad que no lo requería, o una dosis inapropiada, y ya vamos a ver la cantidad de cosas que puede pasar. También hay situaciones en las que algunas enfermedades pueden hacer que un sujeto sea más vulnerable a otras cosas, y eso pues requiera tratamientos más prolongados, como sucede con la TB, la tuberculosis, en pacientes con VIH, que requieren pues tratamientos más prolongados y aparecen pues multiresistencia en el Mycobacterium tuberculosis. Y un problema que también es complicado de manejar porque lleva muchas aristas es el acceso a los antimicrobianos que tiene la población, porque no solo es el hecho de prescribirlo, sino también cómo lo utilizan, y las personas se recetan entre sí y se entregan hasta medicamentos entre sí sin ningún sentido, y la gente los usa pues sin ton ni son. Eso es un problema que ocurre en toda América Latina. Entonces aquí entra, por ejemplo, la automedicación, que es cuando la persona sin conocimiento ni indicación médica se toma el medicamento que quiere, para lo que quiere y como quiere. Una segunda forma que puede producirse también resistencia es cuando no hay un cumplimiento de las indicaciones médicas. Y es bien común, y eso lo decía a modo de broma con un colega hace un momento, que si yo le digo a alguien va a tomar el antibiótico X durante 7 días, si al tercer día se siente bien, ya no se lo toma. Guarda las pastillas por si acaso más adelante le sirven para otra cosa. Y llega alguien más, si es posible, hasta con un dolor de cabeza y le dice, tómate esto que te va a funcionar, que a mí yo me sentí bien con eso. Entonces, hay un incumplimiento de las indicaciones, o usted le dice al paciente, se lo va a tomar cada 8 horas y le dice, no, mejor solo me la tomo una sola vez al día para no estarme levantando en la noche a tomarme el medicamento. Entonces hay cantidad de situaciones que le pueden dar totalmente al trasto a la indicación que usted dejó. Un tercer factor es el contacto de las bacterias con el ambiente hospitalario. De hecho, hay estudios que muestran que los que hemos tenido que entrar, por ejemplo, a una unidad de terapia intensiva, a un hospital donde se maneja mucho paciente con medicina de terapia crítica, solo el hecho de entrar ya nuestra flora cambia, porque ya no tenemos el estreptococo, bacterias que normalmente están en el epidermis, sino que de pronto ya tenemos pseudomonas, de pronto ya tenemos Acinetobacter baumannii y otro montón de cosas, y nuestras bacterias que vivían ahí, al tener contacto con las otras, lo voy a decir de una manera bien coloquial, como que le copiaran a las otras, y entonces hay transmisión ahí del mecanismo por lo que ya lo mencionamos, por transferencia de material genético, de la resistencia. Y como cuarta causa, así general, es el abuso en el uso de antibióticos, y aquí entra toda la cadena que conlleva el que un medicamento llegue a un paciente, porque va desde el que emite la receta, el que lo entrega en la farmacia, y llega la persona a la farmacia y le dice, mire, y esto le dejó su doctor, sí, y no le dejó antibiótico. Mire, también tómese esto. O el médico indicó un antibiótico con un criterio técnico, pero llega a la farmacia y le dice, no, pero fíjese que este otro es mejor. Entonces ya ahí se trastorna la comunicación y obviamente el efecto ya no es el que uno espera. Pero sí hay factores de riesgo y están mostrados ahí pues de una manera general tomado esa referencia. El primero que se menciona son ingresos innecesarios o la permanencia que se alargue innecesariamente el ingreso de un paciente. Lo tenemos ahí esperando por un examen que nunca le tomaron o por lo que usted quiera, y es cada día que pasa tiene más chance de colonizarse o de infectarse con otra cosa. El simple hecho de ingresar a una unidad de terapia intensiva ya es un riesgo. Los pacientes que tienen algún grado de gravedad, eso también es un factor de riesgo. Todo catéter venoso central o arterial, toda colocación de sonda vesical, todo eso también puede ser una vía potencial de entrada. La ventilación mecánica, hemodiálisis, cirugías abdominales de urgencia, utilización previa de antibióticos en los últimos 2 a 6 meses también me predisponen a tener una resistencia a los antibióticos, aunque no lo crean. Niños menores de 5 años, y aquí tendríamos que agregar los mayores de 65, el hacinamiento, tenemos pacientes muy cerca el uno del otro, y la alimentación parenteral o por zonas de cualquier tipo también puede ser factor de riesgo.
Y si vemos la historia, esta figura me encantó, está en la revista Nature, que se hablaba ya en la mañana. Vean aquí, en esta línea de tiempo, desde la edad de oro de descubrimiento de los antibióticos, y vean con los años cómo van apareciendo las sulfas, los betalactámicos, el clorfenicolas, las tetraciclinas, y van apareciendo todos. En los años 70 ya aparece la era de oro de la medicina antibiótica, y aparece ahí la streptogramina, las quinolonas, los globopéptidos, pero a partir de ahí, de los 90, empieza a gran escala la era de la resistencia a los antibióticos. Y aunque van apareciendo otras drogas, la resistencia va aumentando. Y vean acá en la siguiente figura, las he tomado de diferentes fuentes. En esta línea de tiempo, en la parte superior, tienen el año de resistencia en la que apareció la resistencia a un antibiótico, y en la parte inferior vean el año en que se produjo. Entonces vean ustedes que a la medida que el tiempo va avanzando, el tiempo que transcurre entre la introducción del antibiótico y la aparición de la resistencia se va acortando cada vez más. Y si no, vean esta otra figura de otro texto que todavía llega hasta el 2020, vean ustedes cómo en la medida que el tiempo va avanzando, lo que transcurre para que aparezca la resistencia, el tiempo se va acortando más. Incluso en los últimos años ya se habla de que este año introduje el antibiótico y este mismo año tengo resistencia, y aparece ahí el estafilococo aureo meticilino resistente, las beta-lactamasas de expreso extendido y otra serie de mecanismos que vamos a ver más adelante. En este estudio me gustó mucho, increíblemente fue tomado de un estudio de medicina veterinaria, pero me gustó porque ellos presentan, vean ustedes, desde los años 30 hasta el 2020, cómo van a un lado el descubrimiento del antibiótico y al otro lado la resistencia. Y vean que en los últimos años, si se van hasta la parte de arriba, casi a la punta de la flecha, vean ustedes, por ejemplo, en el caso de la ceftarolina, se descubrió en el 2010 y en el mismo 2010 ya tienen resistencia. Entonces, se nos está acabando el arsenal. Cada vez es más difícil encontrar medicamentos que sirvan. Ya van a ver más adelante por qué es la gran preocupación mundial. Y vean esta otra gráfica de otro estudio. Lo que aparece con el literal A son los países de primer mundo, y están viendo ahí la cantidad de dosis diaria definida de antibióticos por cada 100,000 habitantes que utilizan, que obviamente es mucho más alta que la que tenemos en los países de tercer mundo, que serían los del literal B. Fíjense, la cantidad de penicilinas que se ocupan es bastante grande en ambos, pero llama la atención que lo que son las cefalosporinas es más alta el uso que tenemos nosotros en cuanto a concentración en los países de tercer mundo. ¿Pero en qué impacta eso? Vean en la siguiente figura. El literal C son los países de primer mundo y el literal D son los países de tercer mundo. Vean cómo las barras son mucho más altas en los países de tercer mundo que en las de primer mundo. Eso lo que nos está diciendo es que el porcentaje de resistencia es mucho más alto en las bacterias que tenemos en tercer mundo que en primer mundo. O sea que todavía agreguémosle a eso que el mal uso que estamos haciendo nos está convirtiendo en un lugar donde tenemos bacterias con más agresividad y más resistencia a todo. Esto es la distribución mundial que se tenía, el último estudio a gran escala que se ha logrado hacer de los productores de carbapenemasa, de la Klebsiella, productora de carbapenemasa. Y vean ustedes países que ya son endémicos, como Colombia, los Estados Unidos, Italia, Grecia, y otros que ya tienen brotes, y otros que ya están en proceso de diseminación, ahí estamos nosotros, y otros que no se sabe, pero no porque no haya, sino porque no hay estudios, no hay evidencia, pero no significa que no haya. Este es otro mecanismo. NDM, vean ustedes también acá. También hay una distribución bastante importante. Esto es la cepa Nueva Delhi. Vean ustedes, comenzó en India y vean cómo se distribuyó al resto del mundo en poco tiempo. Esto no han pasado ni 10 años para que esto suceda. Y este otro, esto es Enterobacterias OXA48, igual, vean ustedes cómo se ha disgregado por todo el mundo. Pero los países que están en blanco, insisto, no es que no tengan, sino que no se ha investigado. Y si lo centramos esto a un germen de uso común, vean ustedes esta referencia que se tomó de un journal de gastroenterología. Esto es Helicobacter pylori, que está de moda. Todo el mundo se toma la prueba y todo el mundo toma su esquema de antibióticos. Y si usted se va a un libro de texto, en una tabla encuentra 6, 7, 8, hasta 10.
esquemas distintos que combinan antibióticos como se les dio la gana. Y vean en qué impactado. Miren la resistencia que tienen el Helicobacter pylori a la claritromicina y al metronidazol en diferentes partes del mundo. Hay lugares que llega hasta el 70%. Entonces, nosotros mismos estamos convirtiendo la bacteria en algo, pues, lo hemos pasado de un chihuahua a un rottweiler. Y aquí viene otro componente que vale la pena mencionar. Por eso les hablaba del enfoque de una sola salud. Vean ustedes el consumo global estimado de antibióticos que se tiene en todo el mundo hasta el 2030. Y se utiliza en humanos, en vacas, en aves, en pollos y hasta en peces. Y esta es una cuestión que va a ser muy complicado porque tenemos que sentarnos. De hecho, ya lo empezamos a hacer con otros ministerios a nivel nacional y también a nivel internacional para regular cómo se están utilizando los antibióticos también en esta industria. Y hablábamos de modelización. Este es un estudio, una proyección que presentó la OMS, y esta es la estimación de muertes anuales que se esperan que ocurran por resistencia a los antibióticos para el año 2050. Vean ustedes la cantidad en millones de personas que se espera que mueran. Son un montón. Entonces, este no es un problema de tomarlo a la ligera. A futuro, y eso lo hablábamos con unos colegas, yo lo comparo este tema como que fuese una boa que nos está ahogando poco a poco. Y pues tenemos bastantes alertas ya que nos dicen que tenemos que ponerle mucha atención al manejo de los antibióticos. Y vamos a ver cómo. Entonces, si el problema es tan grave, ¿qué puedo empezar a hacer? Bueno, para abordar el problema requiero encarar 3 cosas, porque solo con hacer una no es suficiente. Tengo que tener un buen control de infecciones, un uso racional de los antibióticos y una microbiología confiable y oportuna. Y eso tienen más de 20 años de haberlo dicho y se sigue manteniendo como tal, como algo válido. Esta es una definición de uso apropiado de antibióticos. Y perdón por leerlo, pero creo que vale la pena leerlo tal cual. Es el uso costo efectivo de los antimicrobianos que maximice su uso terapéutico y al mismo tiempo minimice efectos tóxicos de la droga y desarrollo de resistencia. Porque lo dije hace un momento y lo repito, la resistencia antibacteriana va a suceder tarde o temprano. Lo que vamos a tratar de hacer es retardarla hasta donde sea posible y minimizar su impacto. ¿A qué se refiere entonces este uso racional? Bueno, primero, utilización racional de los antibióticos. Eso significa a la hora de la elección, a la hora de dosificarlo, a la hora de decidir cuánto tiempo lo voy a utilizar y qué medidas de control voy a utilizar para eso. Porque con esto voy a prevenir o retardar la aparición de la resistencia. Y para ello es importante un programa de control de infecciones intrahospitalarias, porque esto me va a frenar también la diseminación de cepas resistentes. Y bacterias como la Cinetobacter baumannii, hay cantidad de referencias que ustedes pueden revisar, donde se muestran brotes y diseminación de este germen a diferentes hospitales o servicios de un mismo hospital. Y los protocolos de manejo son muy complejos. También tengo que vigilar la aparición de efectos secundarios, como son reacciones adversas, la potenciación que pueda tener de emergencia de microorganismos multiresistentes, la predisposición a infecciones secundarias, y cuidado con la falsa sensación de seguridad, porque a veces alguien tiene fiebre y lo primero que se hace es ponerle antibióticos porque tiene fiebre, así, ese es el criterio. Y con eso yo creo que ya estoy cubierto y no estoy viendo que a lo mejor lo que mi paciente tiene porque está disneico es un embolismo pulmonar y lo estoy tratando con antibióticos. Entonces son cosas que tengo que verlas de una manera holística. Y lo quinto, es el costo. Los costos de los antibióticos son cada vez más altos y me voy a acabar el presupuesto en ellos y de pronto cuando los necesita ya no los tengo. ¿Qué factores afectan la resistencia bacteriana en el hospital? Cuidado con el uso de las famosas profilaxis de antibióticos. Ya está definido qué uso y cuándo, pero a veces utilizan algunos cuando no se debe o algunos que no se deberían de utilizar. La otra cuestión es esa tendencia que se tiene muchas veces a utilizar antibióticos de amplio espectro o nuevos como terapia empírica, cuando esos deberían de ser utilizados como un arsenal de reserva. Y el alto uso de antimicrobianos en la comunidad para todo, para catarro, para diarreas, para lo que usted quiera, usan antibióticos hasta para un dolor de muelas. Y hay un uso indiscriminado de los antimicrobianos, porque hay sobreinfecciones que vienen de otros procesos.
Por ejemplo, tiene usted Acinetobacter baumannii, que es resistente a los carbapenémicos, Candida albicans y otras como Candida auris, que gracias a Dios no se ha encontrado aún acá, que es resistente al fluconazol, Pseudomonas aeruginosa con resistencia a los carbapenémicos, enterococos resistentes a la vancomicina, o las famosas BLE o enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Debo de racionalizar los antimicrobianos. ¿Para qué? Para retardar la aparición de resistencia, para prevenir las infecciones asociadas a la atención sanitaria, para disminuir el impacto económico, disminuir efectos adversos y otras sobreinfecciones que puedan surgir. Entonces, la vigilancia inicialmente, cuando voy a hacer este control de la utilización de los antimicrobianos, debe llevar estudiar los consumos de antimicrobianos, ver cuánto están utilizando en un servicio, si de pronto se disparan en el consumo por dosis diaria definida o de otras formas. Entonces estoy atento a eso. Debo definir patrones de utilización y restricción de los antibióticos. No puedo dejar que cualquiera recete cualquier cosa. Tiene que haber algún control de quién deja qué cosa. Debo revisar constantemente la sensibilidad de los microorganismos causantes especialmente de las nosocomiales. Y entra mucho el laboratorio del comité de nosocomiales. Estudios de costo de adquisición y administración, definir los criterios de utilización. Aquí entran las normas de tratamiento y aquí el equipo clínico debe de trabajar de la mano con el epidemiólogo y determinar las áreas de intervención porque hay servicios que son problemáticos que ya los vamos a ver más adelante. Entonces debo de controlar en este tópico, definiendo el arsenal y categorizando los antibióticos, cuáles son de primera línea y de segunda línea. Debo definir la selectividad de informes, definir las restricciones de despacho, la certificación o consenso cuando hay que discutir un caso, por qué cambiar un antibiótico o por qué utilizar otro, implementar auditorías de uso y, por supuesto, hacer retroalimentación al cuerpo médico de todos los hallazgos que se tienen. Y esto, pues, debe llevar, obviamente, una evaluación continua. Y si usted va a controlar el uso de antibióticos, lo puede hacer desde 3 puntos de vista, ya sea controlando por grupo de antibióticos. Usted agarra cefalosporinas o quinolonas o aminoglucósidos, o puede hacer control por indicación, cuáles se ocupan de manera profiláctica o cuáles por terapia empírica. O lo puede hacer también el control por área de utilización, cuáles se usan en UCI, cuáles se usan en emergencia, cuáles se usan en servicios quirúrgicos, o cuáles en hospitalización, etcétera. Incluso para el paciente ambulatorio. ¿Qué antibióticos estoy así mandado que debo de tener bajo control? Los antivirales. Aunque no es un antibacteriano, pero sí es un antimicrobiano. Llamémoslo así de manera genérica. Los aminoglucósidos, especialmente la amicacina, las cefalosporinas y carbapenémicos, fluoroquinolonas, antifúngicos sistémicos, la vancomicina y cualquier otro que esté fuera del arsenal normal que tengamos en el hospital. ¿Qué indicaciones debería de tener controladas? ¿Qué uso para profilaxis? ¿Qué uso para terapia empírica? Si voy a utilizar más de 2 antimicrobianos, tendría que ser racionado eso y ver por qué y para qué, etcétera. La relación diagnóstico-prescripción y la relación sensibilidad-prescripción. ¿Qué áreas debería de controlar? Todo lo que sea de terapia crítica, ya sea cuidados intensivos intermedios de adultos o niños, unidades de quemados, todo eso, unidades de inmunocomprometidos, y, entre comillas, los servicios problema porque hay de colegas a colegas y no les gusta cuando uno les dice, mire, perdóneme, pero esto no se debe hacer. Pero pues es nuestro trabajo hacerlo. Porque estamos ante una balanza en la que los microbios nos están ganando la guerra. Y las armas últimas que tenemos son estas 3, las osaxolidonas, los lipopéptidos y las cefalosporinas de 5ª generación. Cuando yo estudié medicina hablábamos hasta la 3ª. Después, cuando ya estaba haciendo mi residencia, hablábamos de los de 4ª generación. Ahora se habla de 5ª. Y son estos que les muestro a continuación. Ahí tienen 3, pero ¿cuánto nos va a durar esto? Si lo empezamos a utilizar de manera indiscriminada, estos que son, como decía decirlo, nuestros últimos cartuchos no nos van a durar mucho. Y a lo que se está recurriendo actualmente es a reciclar antibióticos antiguos que se abandonaron muchas veces por su toxicidad. Entonces, estamos en un estira y encoge complicado porque también varios de esos antibióticos abandonados para uso humano se usan en medicina veterinaria o agricultura y también generan resistencia. Entonces, es una situación muy compleja. Por eso, la OMS ya definió 3 grupos de microorganismos a los cuales le presta atención. Los primeros son los de prioridad crítica. Y así tienen Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico, Pseudomonas aeruginosa, igual que el anterior,
y las enterobacterias productoras de BLE, de las beta-lactamasas de espectro extendido. El segundo grupo son los de prioridad alta, y aquí tienen Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella, que ya hay resistencia a las fluoroquinolonas, ojo con eso, y Neisseria gonorrea, que cada vez es más resistente a todo. Y el tercer grupo son los de prioridad media, tienen Streptococcus pneumoniae, que ya aparecieron no sensibles a la penicilina desde hace rato, Haemophilus influenza y las shigellas. Con esto, la OMS, como les dije, ya habla de un plan de integrador, ¿verdad? Donde se junta salud animal, medio ambiente, etcétera, y tiene 5 objetivos estratégicos en los cuales ya estamos trabajando. Estos 5 objetivos son, por ejemplo, mejorar la sensibilidad y conocimiento de la materia de resistencia a los antimicrobianos a todo nivel, desde el profesional de salud hasta el público. Reforzar la vigilancia y la investigación, reducir la incidencia de infecciones, optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos y asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha contra la resistencia bacteriana. Por eso, ya para ir cerrando, los profesionales de salud debemos, primero, evitar las infecciones haciendo un buen lavado de manos y medidas de bioseguridad adecuadas. Prescribir y dispensar antibióticos solo cuando se necesite y de acuerdo a normas. Notificar infecciones resistentes a los antibióticos cuando aparezcan a los equipos de vigilancia respectivos. Informar bien a los pacientes cómo debe tomar los antibióticos y asegurarse que entendió y los peligros que conlleva no cumplirlos. Y informar a los pacientes también cómo pueden prevenir las infecciones. No sé si hay alguien de veterinaria conectado, ojalá que sí, porque traté yo de invitar por ahí a algunos, pero esto también habla de la salud animal. Darlos únicamente bajo supervisión veterinaria, no usar antibióticos para estimular el crecimiento ni para prevenir enfermedades en animales sanos, porque increíblemente lo utilizan para eso en muchos lugares. Vacunar a los animales para reducir la necesidad de antibióticos, fomentar y aplicar buenas prácticas en los eslabones de producción de alimentos y fomentar las medidas de bioseguridad para prevenir infecciones en las granjas y donde se produzcan estos animales, donde se reproducen. Entonces la OMS ya tiene sus últimas recomendaciones. Esto es lo que Una Sola Salud habla, que instó a todos los países a que se siente salud animal, salud humana y la parte ambiental para ver qué es lo que se debe de hacer para abordarlo como un todo. Se hace notar también que hay deficiencias en la prevención y control de infecciones que ha favorecido la propagación de infecciones fármaco-resistentes en el mundo entero y que los pacientes hospitalizados son el reservorio principal y obviamente ahí va también el personal de salud. Preocupa para la OMS que algunos países no tienen laboratorios ni mucha tecnología para poder detectar y abordar esto y que si no se modifica esa tendencia que ya vieron, las armas para luchar contra los microorganismos resistentes prácticamente se nos van a agotar en poco tiempo. Se debe hacer conciencia en la población de la importancia de los antibióticos en cuanto a su uso responsable y necesitamos hacer una campaña de educación continua a todo nivel para que la gente no se automedique y si le dan un medicamento que lo utilice bien. Y se ve que al final este es un problema muy complejo, requiere una acción colectiva de todos los profesionales de salud, de todos los sectores implicados para tratar de bajarle hasta donde sea posible el impacto de esto. Entonces termino con esto. Estamos hablando de un enfoque de una sola salud donde se integra salud humana, salud animal, salud ambiental, para que finalmente usted tenga como una sola salud, llevando sectores y disciplinas de ambiente, animales y humanos, y la sociedad, con la participación de la sociedad, finalmente un ecosistema saludable, humanos saludables y animales saludables. Me gustó mucho este pensamiento que apareció en una publicación de JAMA y la imagen habla por sí sola y dice que a pesar de las pautas promulgadas por los CDC y sociedades profesionales, políticas restrictivas y críticas de colegas, los médicos continúan prescribiendo antimicrobianos en forma excesiva e inapropiada. Entonces, yo me quedo hasta acá, ¿verdad? Esto es parte de la bibliografía consultada y quedo atento a las preguntas y comentarios que espero las pueda responder. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Héctor, por la ponencia, con muchos puntos que cada uno de ellos permite que se pueda desarrollar todo un tema con algo tan complejo, con el panorama que nos ha presentado, con tus habilidades docentes y tu experiencia, nos has dado un recorrido
de cómo han ido evolucionando los antibióticos, cómo nos estamos quedando sin armas, cómo se vuelve un problema que no podemos dejarlo pasar. A veces hay otras cosas que pensamos que son grandes y estamos con esta bomba de tiempo. Tú hacías la analogía de como una boa que nos está apretando y sí, comparto tu pensamiento con el problema que tenemos, no solo a nivel mundial, sino que ya en el país ya tenemos bastantes reportes de diferentes microorganismos que son resistentes. Tú que has sido usuario de y le has sacado bastante provecho al cubo bacteriológico y has podido ver la evolución de todos estos microorganismos. Voy a leerte algunas de las preguntas que tenemos. Envían saludos algunos compañeros, están conectados también de Bienestar Magisterial, de LEICE, los residentes de epidemiología, epidemiólogos también de diferentes niveles están conectados y envían saludos. Gracias. Dice la doctora Luz Bernal, buenas tardes, gracias por la invitación, excelente ponencia. ¿Hay algún estudio sobre resistencia antimicrobiana a la amoxicilina o a las penicilinas en general? Pregunta. Mire, hay una situación que hay que mencionar, o sea, todos los hospitales tienen, sobre todo los que tienen bacteriología automatizada, tienen bases de datos donde tienen ahí cuáles son los perfiles de resistencia que se tienen. Muchos tienen publicaciones que se quedan lamentablemente a veces engavetadas y deberían de revisarlas con más detalle, sobre todo el Comité de Infecciones. Resistencia específicamente a esa molécula, le hago un comentario. Cuando se cambió el uso de la amoxicilina para tratar la IBU en el paciente ambulatorio y se cambió por la nitrofurantoína, se basó precisamente en el hallazgo que se tenía, que la Escherichia coli, que todos sabemos que es el más frecuente, en realidad la amoxicilina no le hace nada. Entonces la nitrofurantoína sí. Entonces sí hay, digamos, análisis de ese tipo de datos y eso ha hecho que se tomen decisiones basadas en evidencia. Entonces yo le respondería de esa forma, o sea, sí se tienen estudios, ya se han tomado decisiones y eso explicaría porque algunas personas me preguntaban al inicio, ¿por qué están dando nitrofurantoína para una IBU? Pero también cuidado porque la nitrofurantoína, si la seguimos usando indiscriminadamente, también la vamos a quemar. Muy bien, tenemos también Margarita Enríquez, que ella se conecta siempre a nuestro webinario. Un saludo a la doctora Margarita Enríquez. Igual, un Dice, saludo. buenas tardes, gracias por la conferencia, muy interesante. ¿Hasta dónde el aislamiento puede apoyar en la multiresistencia, considerando que nuestras unidades no cuentan con aislamientos cerrados y nos conformamos con usar gabachones que también son usados por varias personas? Ok. Mire, eso es complicado porque depende de qué tipo de aislamiento hablamos. Si el paciente, por eso es importante tener presente cuál es el perfil de la bacteriología de cada lugar. Si yo tengo, por ejemplo, un servicio que tiene Cinetobacter baumannii y ya identifiqué que el lugar está lleno de Cinetobacter baumannii, desde ahí yo tengo que tomar unas medidas de bioseguridad bastante estrictas. Entonces, no debería de permitirse que alguien comparta ropa porque se ha demostrado que incluso un paciente que ingresó por otra razón, que nunca se infectó visiblemente, pero sí se colonizó por Acinetobacter baumannii, puede andar el germen en piel hasta 6 meses. Entonces, es muy posible que haya diseminación de eso. Ahí tendría yo que invitaría a todo mundo que esté atento al perfil bacteriológico del servicio donde está trabajando y que le dé seguimiento a la sensibilidad y resistencia. Y a partir de ahí decida qué medidas de bioseguridad necesita tomar. Ahora, hay cosas que debemos de hacer independientemente de donde estemos, el lavado de manos y todas esas cosas que ya sabemos, pero les aseguro que si vemos a los colegas que están en el servicio con los pacientes, nadie se lava las manos entre paciente y paciente. Andamos el estetoscopio puesto en el cuello, muy adornadito ahí, pero el estetoscopio anda para un lado y otro llevando de todo. El celular, que es una fuente, ahora es un vector importante de infecciones. Entonces tenemos que retomar eso también, no simplemente el aislamiento, sino también otras conductas que nosotros tenemos que corregir si queremos prevenir este tipo de infecciones. Gracias, Héctor. Aprovechando tu comentario, también hacer el anuncio de que lo que tú hablabas de la bacteriología automatizada, tenemos en los hospitales, podemos conocer los perfiles que tenemos en los diferentes hospitales y conocer hasta en los servicios, porque hay variantes en los servicios, o conocer qué le pasó al paciente, porque muchas veces puede ser que tarde un cultivo en llegar y es importante que los clínicos sepan también lo que está corriendo en sus hospitales y qué está pasando, porque es triste que pueda llegar una persona por un proceso común
un proceso tal vez quirúrgico que se considera común y al final termina la gente teniendo complicaciones por eso. Sí, por eso es Sí, perdón que le adelante. interrumpa, lo mencioné en una diapositiva, es vital que el comité de infecciones se siente con los jefes de las áreas clínicas y que no solo se queden los jefes, que esos informes los revise todo mundo y todo mundo sepa, por ejemplo, que su pseudomonas es sensible o resistente a esto, que su E. coli es sensible o resistente a esto, que si tienen Acinetobacter baumannii, qué es lo que van a hacer, y que vean también la rotación de antibióticos que necesitan, pero eso tiene que ser por hospital, porque no es la misma bacteriología a la que yo me enfrento en Santa Ana que en San Miguel, o que en el Rosales o el Bloom. Son gérmenes diferentes, puede haber sensibilidad muy distinta incluso entre servicios, por eso es importante que nos peguemos pues a esa data. Muchas gracias. Nos pregunta la maestra Idalia Sánchez, de Sánchez, ¿cuál es su opinión del uso de antibióticos profilácticos? Ok, ya está, digamos, por evidencia el uso de algunos antibióticos en algunos procedimientos quirúrgicos. También el uso de algunos antibióticos en personas que tienen, por ejemplo, valvulopatías y se les van a hacer procedimientos dentales u otro tipo de cosas. Eso está bien. También uso de profilaxis, por ejemplo, en el caso de que me haya expuesto a un meningococo. Ahí sí. Lo que no se debe de hacer es cuando, por ejemplo, yo he oído criterios que dicen, voy a ponerle antibiótico por si acaso, o pacientes que les hacen una cirugía electiva y van con herida limpia y les dan antibióticos por si acaso de manera profiláctica. Eso no lo deberíamos de hacer. Por eso tenemos que afinar y aplicar más los criterios técnicos, revisar evidencia, y esto no está escrito en piedra. Ahora en la mañana decía la señora directora del instituto algo que me encantó, que todos tenemos que basarlos en ciencia y la ciencia va cambiando mucho, o sea que tenemos que actualizarnos continuamente. Gracias. Hay dos comentarios con respecto a eso y van hacia la regulación. Pienso que va siendo también necesario que tengamos en algún momento la participación de la DNM también en estos espacios para que nos cuente de las iniciativas que se están teniendo. Y a ese aspecto quiero tus comentarios con respecto a dos interacciones aquí. Dice Aristide Portillo, ¿qué posibilidades hay de generar alguna política ministerial que prohíba y de ser necesario multar a aquellas farmacias que siguen vendiendo antibióticos a libre demanda? Es complicado. Fíjese que definitivamente es necesario sí que esté alguien de la DNM. Yo no me quise meter mucho en ese punto, me metí más a la parte prácticamente epidemiológica, pero sí es necesario, y es donde uno entiende por qué en algunos países se escandalizan que alguien utilice un antibiótico, y aquí, vaya, están hablando de farmacias, pero no, uno se va al mercado y en el mercado andan en los canastos vendiendo antibióticos que yo digo, ¿de dónde los sacaron? Y ahí tiene ciprofloxacina. La vez pasada escuché a alguien que andaba vendiendo amicacina en ampollas para los hongos, así como lo oyen. Entonces yo me quedé, ¿quién regula eso? O sea, entonces es complicado manejar ese tipo de temas. Ahí tiene que ver también una parte, como se le dice, antropológica, porque hay que incidir en la gente que desista del uso inadecuado de los antibióticos, porque lo dejan también sobredimensionado y los utilizan para cosas inverosímiles. Muy bien. Creo que hay otro comentario también con respecto a la regulación. Creo que vamos a tener que programar una Sí, yo diría que con la sí. DNM. De ahí muchas felicitaciones. Gracias. Refuerzan también lo que tú decías. Dice, siempre se ha oído esto de la resistencia bacteriana. Sin embargo, aunque el paciente esté consciente de no tomar antibióticos al azar, muchos médicos insisten en recetarlos por problemas bastante sencillos como gripe. Sí, de hecho yo te recuerdo un maestro de pediatría que nos decía ya cuando estaba yo de externo, dice, yo veo a un niño y me parece una infección viral, le dejo acetaminofén y líquido, etcétera, y recomendaciones, pero la señora no se va contenta porque no le dejaron antibióticos, se va al de la clínica de enfrente, el otro le deja antibiótico, ese es bueno, porque ese le dejó el antibiótico. Entonces es una cuestión entre cultural y también parte de nosotros, de la educación que debemos de tener los profesionales de salud respecto a eso. Muy bien, aquí Roxana Ivonne Morales nos propone también darle un vistazo al manual de la OMS PROA 2019, que le parece muy práctica para la vigilancia del uso adecuado de los antimicrobianos. Lo otro, el MinSal está contemplando contar con pruebas rápidas de laboratorio para diagnóstico temprano y así orientar la más posible la terapia en las emergencias de los hospitales. Muy bien, o sea, conocer con quién estamos tratando para poder El, dar un tratamiento adecuado. Sí,
El problema con las pruebas rápidas es la sensibilidad y el valor predictivo positivo que puedan tener, que de pronto me dé un falso positivo y empiece a sobretratar a alguien, o que sea al revés, que sea muy poco específica y empiezo a no darle tratamiento al que debo. Entonces, esas pruebas, por eso es que si ustedes revisan los protocolos de atención de un montón de cosas, ese tipo de pruebas rápidas no se recomiendan. El gol estándar sigue siendo el cultivo, ¿verdad? De hecho, aquí se tiene bacteriologías automatizadas muy buenas, pero siempre, pues obviamente, el criterio clínico, el examen físico, una buena anamnesis, van a darnos el diagnóstico, digamos, la sospecha inicial. El laboratorio solo nos va a confirmar nuestra sospecha. Y ahí pues aprovecho de mandar un saludo a los colegas de laboratorio que pues tienen un trabajo increíble y pues son nuestra mano derecha con esto y enfermería, por supuesto, en cuanto a la vigilancia de IAS. Muy bien. Tomando aquí lo del estetoscopio que decía Héctor, Aristides Portillo opina, dice, completamente de acuerdo con aquellas prácticas que diseminan las diferentes cepas y, por ejemplo, los casos de muchos colegas que en supermercados llegan usando gabachas que orgullosamente muestran las carapelas del hospital donde trabajan. Sí, malo. Incluso el uso de corbatas en varios países de primer mundo está prohibido en un servicio de hospitalización, porque la corbata nunca se lava. Entonces ahí anda uno un zoológico espectacular de microorganismos que ni se imagina. Y no se diga si yo me voy con mi ropa de trabajo dentro de una unidad de terapia intensiva de hospitalización a un supermercado o llego a la casa y agarro a un niño o un anciano y lo abrazo y de pronto ahí le transmito algo y después vienen los problemas infecciosos y de dónde salieron. Muy bien. También un punto que me llamó mucho la atención en tu presentación es sobre otros microorganismos, no solo bacterias, sino también hablaba sobre levaduras que también están presentando perfiles de resistencia. Sí, hay un hongo en particular, la que se llama Candida auris, que es una emergencia mundial. Hay literatura que pueden consultar perfectamente en internet o podemos hablar en otro día sobre ese tema, pero ese hongo tiene resistencia a casi todos los antimicóticos conocidos. Entonces, cuando llega la tasa de letalidad que tiene bastante alta y hay países en los que se han visto brotes, hoy con COVID se vieron muchos casos en algunos países y la letalidad era tremendamente alta, casi del 90%. Muy bien. Eh, o sea, no solo pensar en bacterias, sino que ahora tenemos que pensar también en hongos y en el futuro Y, también y, en virus. y En virus también. Héctor, múltiples felicitaciones ahí, excelente ponencia, gracias por compartirlo. Preguntan también sobre la ponencia, si va a estar disponible en muy corto tiempo también en nuestro canal de YouTube para que puedan compartirlo y que otras personas también puedan aprender con este compendio que nos presentó el doctor Ramos este día. Héctor, si tuvieras que decirle un mensaje a los colegas que están conectados en este momento con respecto a tu tema, algo central, ¿qué mensaje que les dejarías? yo le decía esta mañana a doctora Xochitl, mi objetivo esta tarde es que todo el mundo se lleve este mensaje. Los antibióticos son como un cuchillo, ¿verdad? Así como puedo hacer algo maravilloso con ellos, también me puedo herir los dedos. Entonces, lo tengo que usar con sabiduría, cuando debo y como debo. Porque si no, me voy a quedar sin un arma y voy a empezar a perder pacientes porque no tendré con qué tratarlos. Así que si vamos a recetar antibióticos, usemos todo el sentido común del mundo y ojalá crucemos los dedos que nuestros pacientes entiendan también cómo deben de ser las cosas, nada más. Muy bien, excelente, Héctor. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has Gracias a ustedes. dedicado y en preparar todo este recorrido que nos has dado por los antibióticos, su uso y las precauciones y las políticas que están llevando a nivel mundial para poder atacar este problema.